Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a esta edición de Historias del Deporte. Hoy nos vamos a ir a 1936, en donde un recordado equipo de Perú humilló a la vista de todos a la Austria de Hitler. Para comenzar, hay que pararnos en 1931, año en que Alemania presenta su candidatura para los Juegos Olímpicos. Vapuleado por pagar las consecuencias de la Primera Guerra Mundial y la reciente caída de la bolsa, Alemania buscaba salir a flote, y ante la idea del secretario del Comité Olímpico Alemán Karl Diem de candidatear a Alemania para los Juegos Olímpicos de 1936, lograría dos cosas: la atención de los medios de comunicación y de los simpatizantes del deporte, cosa que traería nuevos ingresos. Era 1936, año en el que por primera vez en la historia de los Juegos Olímpicos habría una carrera de relevos, para llevar la antorcha desde Grecia al sitio de los Juegos. La idea provino de Karl Diem. Veía al Tercer Reich, periodo del nazismo, como una continuación del Sacro Imperio Romano Germánico, que a su vez se veía como una continuación del Imperio Romano, quienes se veían como una continuación cultural de los antiguos griegos. La antorcha viajó del 20 de julio al 1 de agosto de 1936. Día en el que se daba comienzo a los Juegos Olímpicos. 3.422 relevistas llevaron la antorcha en un recorrido de 3.422 kilómetros. Los Juegos Olímpicos se terminarían desarrollando desde el 1 de agosto al 16 de agosto de 1936, dejando un saldo positivo para el régimen nazi, ya que Alemania terminaría siendo el país con más medallas tanto de oro, de plata como de bronce, aunque no todo le saldría bien, principalmente por la disciplina del fútbol. El 7 de agosto se da el primer golpe al régimen nazi, la derrota de Alemania en cuartos de final en manos de Noruega por 2-0. Sin dudas, un duro golpe que se completaría al día siguiente, en el partido también por cuartos de final entre Perú y Austria. Según testigos de aquel partido, los futbolistas peruanos tuvieron que asimilar la brutalidad de sus rivales desde el comienzo del partido, así como la imparcialidad del árbitro Christensen, que apoyó abiertamente al equipo austríaco. Los rivales de los peruanos jugaron recio y brutal usando manos y piernas, de tal modo que Jorge Campolo, alcalde, perdió el conocimiento por un golpe. El primer tiempo terminaría 2-0 a favor de Austria. Para el segundo tiempo, Perú iría con más ímpetu y empataría el partido 2-2 sobre el final para ir a tiempo extra. Hasta ese entonces, la selección peruana ya había sufrido de algunas injusticias, como la anulación de 3 goles ilícitos y de la mucha tolerancia que el árbitro tenía para los jugadores austríacos a la hora de sancionarlos por fuertes infracciones. Allí, el entrenador peruano, Alberto De Negri, exhortó a sus jugadores diciendo: si quieren fútbol, fútbol tendrán; si quieren masacre, masacre tendrán; si quieren golpes, golpes tendrán. Los peruanos somos tan hombres como los hombres en cualquier país. Perú ganó el partido por 4-2, en un ejemplo de patriotismo y rebeldía frente a un imperio que años después se llevaría millones de vidas inocentes. Al finalizar el encuentro, Austria protestaría que finalizando el segundo tiempo extra, simpatizantes peruanos habían invadido el campo de juego impidiendo jugar a los jugadores austríacos. Los dirigentes de la FIFA convocaron esa misma noche a un tribunal de la FIFA integrado solo por europeos, donde se decidiría anular el partido y que se jugara en 2 días sin público. Perú no aceptó y terminó pasando a Austria. El escritor uruguayo Eduardo Galeano, muchos años después, explicaría el partido de esta manera. Primero, nos vamos a esas Olimpiadas que contasen Espejos una historia casi universal, creo. En estas Olimpiadas, o que vos no habías recogido o no habías sabido antes. Sí, ya sé qué es. No, esa es una de las historias de fútbol que yo tengo posteriores al fútbol a sol y sombra, y que a veces, no sé, las incluyo en otros libros o en otros trabajos. Y esto yo no lo sabía, me enteré por casualidad, un buen día, lo confirmé y lo escribí porque me parece una historia muy linda, que tiene que ver con la dignidad. Así como creo que lo que más nos gusta de la selección uruguaya que está compitiendo ahora es su sentido de la dignidad. Y la dignidad es muy importante, ¿no? En la vida y en el fútbol y en todo lo demás. Y es una historia de la dignidad, porque en las Olimpiadas del 36, que fueron organizadas por Hitler para demostrar la superioridad de la raza aria, él estaba al frente del palco, en el sitial de privilegio del estadio de Múnich, asistiendo al partido entre
Perú y Austria, su país natal, su tierra de origen. Y este aquí que Perú ganó ese partido 4-2, a pesar de que el árbitro, para evitarle disgustos al Führer, anuló 3 goles peruanos. Imagínate. Del otro día. 3 goles peruanos, bueno. Y a pesar de eso, Perú ganó 4-2 con una delantera que, para colmo, se llamaba el Rodillo Negro. Por razones obvias, tenía jugadores negros que eran goleadores. Imagínate cómo le cayó a Hitler esto, ¿no? No es difícil imaginarlo. También lo imaginaron, supieron imaginarlo los dirigentes de la época, de las Olimpiadas y del fútbol, que no eran demasiado diferentes de los que ahora manejan estas cosas en escala mundial. La FIFA y el Comité Olímpico y eso no eran demasiado diferentes. Y la prueba está que esa misma noche se reunieron y anularon el partido. Anularon el partido, créase o no. La delegación peruana, un ejemplo de dignidad, justamente, se retiró de la Olimpiada. Es una pequeña historia, o puede parecer pequeña, pero a mí me parece que tiene mucho que ver con las diferentes dimensiones que tiene el fútbol, ¿no? Que es a veces una fuente de dignidad colectiva. Yo les decía a los amigos peruanos que por qué no lo han difundido ellos, por qué no lo han... Eso tendría que enseñarse en las escuelas. ¿Saben una cosa, niños? Nosotros pertenecemos a un país que humilló a Hitler. Nadie puede dudar de que aquel equipo de Perú, que luego fue campeón de América en 1939, pasó por encima de la Austria de Hitler y que durante y posterior al partido se dieron hechos corruptos. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, surgió con más fuerza la teoría de que el triunfo peruano fue saboteado por Hitler, quien, enterado del resultado, no se podía permitir que en los juegos organizados para demostrar la superioridad de la raza aria, un equipo compuesto en su mayoría por negros y mestizos, le ganara a su patria. Se comentó que este partido ahondó la humillación que había sufrido cuando el corredor negro Gis Owens venció en las pruebas de velocidad a los atletas alemanes, así que presionó a las autoridades olímpicas para que ordenaran que el partido se juegue nuevamente en un campo rodeado de policías y con las tribunas vacías. Ni bien enterado el presidente de la delegación peruana, consultó con el presidente de la República Peruana, el general Óscar Benavides, y este le ordenó el retiro inmediato del equipo para no consagrar una injusticia. Una contrariedad a esta hipótesis la escribió Luis Arias Schreiber, un escritor peruano que en su libro Ese gol existe, sostuvo que fueron 1000 peruanos que, armados con fierros, cuchillos y revólveres, invadieron el campo de juego en pleno partido. Agredieron a 3 jugadores austríacos y dejaron al equipo de Austria con 8 jugadores. Esta teoría es basada en el periódico inglés Daily Sketch, la cual también fue la versión oficial de Alemania. También, en distintas entrevistas, sostuvo que todo fue una cortina de humo, que a Eduardo Galeano le contaron el cuento y lo repitió, que el presidente de esa época, Óscar Benavides, usó políticamente esta situación para no convocar elecciones y quedarse en el gobierno. Para los estudiosos de la Alemania nazi, suena muy difícil creer que las fuerzas de seguridad como la SS y la Gestapo hubieran permitido entrar libremente al estadio a 1000 peruanos armados de revólveres, barras de metal y cuchillos. Además, Hitler, sin poder ocultar su disgusto, ese día salió cabizbajo del estadio. Aunque para Luis Arias Schreiber, en ese partido hubo pocos espectadores y pocos policías. Era un partido de segunda ronda sin historial de barras agresivas. Lo que nadie podrá borrar es la garra con la que los futbolistas peruanos humillaron en la cara a Hitler y su nación. Si te gustó el video, suscríbete, compártelo con tus amigos, espero tus comentarios y nos vemos en una próxima edición de Historias del Deporte. Gracias.